Profundamente en las montañas de México, se esconde un rancho de adobe abandonado. Este lugar olvidado guarda un poderoso secreto, esperando ser descubierto. Teresa estaba sentada en el corredor del rancho cuando escuchó el leve crujido del portón de madera. No era un sonido extraño, el viento solía moverlo durante las tardes, pero aquella vez había algo diferente. Levantó la vista con calma y distinguió una figura inmóvil al otro lado de la cerca. Era una mujer de cabello encanecido, con la ropa cubierta por el polvo del camino y un pequeño bolso colgado del hombro. Permanecía de pie, como si no supiera si tenía derecho a dar un paso más. Teresa tardó apenas unos segundos en reconocerla. Era doña Olivia, la madre de su difunto esposo. Hacía mucho tiempo que no se veían. Durante un instante, ninguna de las dos habló. El silencio parecía más pesado que cualquier palabra. Teresa sintió cómo los recuerdos comenzaban a desfilar por su mente, los días más difíciles, las discusiones, las ausencias y todo aquello que había tenido que enfrentar sola después de quedarse viuda. No podía decir que el dolor hubiera desaparecido. Había aprendido a vivir con él, igual que uno aprende a convivir con una vieja cicatriz que deja de doler todos los días, pero nunca desaparece del todo. Doña Olivia respiró hondo antes de romper el silencio. Su voz sonaba distinta, menos firme que años atrás. Contó que el paso del tiempo no había sido amable con ella. Las fuerzas ya no le alcanzaban para mantener la pequeña casa donde vivía, las enfermedades aparecían cada vez con más frecuencia y la soledad se había convertido en su única compañía. No pidió perdón de manera directa ni intentó justificar las decisiones del pasado. Simplemente habló de su presente con una sinceridad que Teresa no recordaba haber visto antes en ella. Mientras escuchaba, Teresa observó las manos de la anciana. Eran manos gastadas, marcadas por los años de trabajo, muy parecidas a las suyas. Por un momento comprendió que el tiempo había cambiado a ambas. La mujer orgullosa que alguna vez creyó tener siempre la razón parecía haber quedado atrás. Frente al portón solo quedaba una anciana cansada, consciente de que la vida termina por poner a todos en el mismo lugar, el de necesitar ayuda de alguien más. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y el olor de la tierra húmeda llegaba desde los sembradíos. A lo lejos se escuchaban las gallinas acomodándose en el gallinero mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Teresa miró el patio, la casa que tanto esfuerzo le había costado levantar y el terreno que durante años había trabajado con sus propias manos. Todo aquello había sido construido con sacrificio, noches sin dormir y muchas lágrimas que nadie vio. Pensó en sus hijos, en lo mucho que habían crecido y en cómo aquel lugar les había devuelto la esperanza cuando parecía que ya no quedaba ninguna. Doña Olivia permanecía inmóvil, sin atreverse a cruzar el portón. Parecía entender que esa decisión no le pertenecía. Teresa sintió que dentro de ella todavía existía una batalla entre el recuerdo del pasado y la mujer en la que se había convertido. Sabía que abrir aquella puerta no borraría las heridas ni cambiaría lo ocurrido. Algunas historias no tienen un final perfecto y algunas palabras llegan demasiado tarde. Aún así, también había aprendido que vivir aferrada al rencor era como intentar sembrar en una tierra que nunca recibe agua. Finalmente dio un paso al frente. Bajó los escalones del corredor con tranquilidad y caminó hasta quedar frente al viejo portón de madera. Sus manos descansaron unos segundos sobre el cerrojo antes de abrirlo lentamente. Miró a doña Olivia a los ojos y, con una voz serena, le dijo que podía pasar. El café todavía estaba caliente sobre el fogón y los niños seguramente se alegrarían de verla. No era una promesa de que todo volvería a ser como antes. Era simplemente el comienzo de una nueva oportunidad, nacida no del olvido, sino de la decisión de seguir adelante sin permitir que el pasado gobernara para siempre el corazón. Esa noche el rancho parecía respirar con una calma que solo el campo conoce cuando termina la jornada. Después de preparar la cena y asegurarse de que doña Olivia pudiera descansar en el cuarto del fondo, Teresa salió al corredor para tomar un poco de aire.
El cielo estaba completamente despejado y miles de estrellas brillaban sobre la inmensidad de la montaña, como si alguien hubiera derramado puñados de luz sobre un inmenso manto oscuro. La luna, casi llena, iluminaba el patio con un resplandor plateado que hacía parecer diferentes las cosas más sencillas. Los árboles proyectaban largas sombras sobre la tierra, la brisa movía lentamente las hojas y el olor a pasto fresco se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda, recordándole que al día siguiente habría mucho trabajo por hacer. Mientras contemplaba el paisaje, escuchó unos pasos suaves detrás de ella. No necesitó volverse para saber quién era. Joaquín apareció en silencio, como tenía por costumbre, y se sentó a su lado en la vieja banca de madera que el abuelo había construido muchos años atrás. Ninguno de los dos habló de inmediato. Entre ellos no hacía falta llenar todos los silencios con palabras. Habían aprendido que, después de tantas dificultades compartidas, bastaba con estar juntos para entender lo que el otro sentía. Durante varios minutos permanecieron mirando el campo iluminado por la luna, escuchando únicamente el canto lejano de los grillos y el sonido tranquilo de la vaca que masticaba el pasto en el corral. Desde el corredor podían distinguir perfectamente los canteros donde habían sembrado el frijol semanas atrás. Las plantas habían crecido fuertes, con un verde intenso que anunciaba una buena cosecha si el clima seguía siendo favorable. Joaquín observó los surcos con atención, como si estuviera repasando mentalmente todo el trabajo realizado desde el primer día. Había estado presente en cada paso, cuando removieron la tierra, cuando sembraron las semillas y cuando regaron los primeros brotes durante las semanas más secas. Para él, aquellas plantas eran mucho más que un cultivo, eran el resultado del esfuerzo de toda la familia. Después de un largo silencio, el niño comentó que probablemente la siguiente semana podrían comenzar la cosecha. Lo dijo con la seguridad de alguien que conocía el comportamiento de la tierra, el ritmo de las estaciones y la importancia de aprovechar el momento exacto. Teresa sonrió al escucharlo. A veces olvidaba que su hijo apenas tenía 8 años. La vida le había enseñado responsabilidades que muchos adultos tardaban décadas en comprender. Mientras otros niños hablaban de juegos o juguetes, Joaquín hablaba del clima, de las semillas y de la mejor manera de proteger la cosecha para que nada se perdiera. Teresa lo observó con atención mientras el niño seguía describiendo todo lo que pensaba hacer al amanecer. Quería revisar las cercas del corral, asegurarse de que la vaca tuviera suficiente alimento y preparar las herramientas antes de comenzar el trabajo en los canteros. Hablaba con entusiasmo, pero también con una seriedad que conmovía profundamente a su madre. En ocasiones le dolía pensar que la infancia de Joaquín había sido diferente a la de la mayoría de los niños. Había crecido demasiado rápido, obligado por las circunstancias a convertirse en un apoyo constante para ella y para su hermano menor. Con delicadeza, Teresa pasó una mano por el cabello del niño. Sintió el calor del sol que aún parecía quedarse atrapado entre sus mechones y recordó la primera vez que llegaron al rancho. Entonces Joaquín era mucho más pequeño y apenas comprendía por qué habían dejado atrás su antigua vida. Ahora era él quien conocía cada rincón de la propiedad, quien sabía distinguir cuando una planta necesitaba agua o cuando una nube anunciaba lluvia. Sin darse cuenta, había aprendido las lecciones que solo la tierra puede enseñar a quienes la trabajan con paciencia. La vamos a cosechar juntos, como la primera vez, dijo Teresa con una sonrisa tranquila. Joaquín levantó la mirada y respondió con otra sonrisa, breve pero sincera. Durante un instante apoyó la cabeza sobre el hombro de su madre, un gesto sencillo que todavía dejaba ver al niño que seguía viviendo detrás de tantas responsabilidades. Después se puso de pie, estiró los brazos y dijo que era mejor ir a dormir porque el amanecer llegaría muy temprano y el trabajo no esperaba a nadie. Teresa lo vio entrar en la casa mientras la luz de la luna seguía cubriendo el patio. Permaneció unos minutos más en el corredor, contemplando el rancho que poco a poco había dejado de ser un lugar abandonado para convertirse en el hogar que siempre había soñado construir para sus hijos.
En ese silencio comprendió que las mayores riquezas no siempre se encontraban en el dinero o en las propiedades. A veces estaban escondidas en una conversación sencilla bajo las estrellas, en el orgullo de ver crecer a un hijo con valores firmes y en la esperanza de saber que, gracias al esfuerzo de cada día, el futuro comenzaba a florecer igual que las semillas que habían sembrado con sus propias manos. Cuando Joaquín entró en la casa y el silencio volvió a envolver el rancho, Teresa permaneció sola en el corredor con la mirada perdida en la inmensidad del campo. La noche avanzaba lentamente y una brisa fresca recorría los sembradíos, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y de las plantas que seguían creciendo incluso mientras todos dormían. Aquella tranquilidad le permitió pensar en todo lo que había vivido desde el día en que llegó a ese lugar con el corazón roto y sin tener idea de cómo empezar de nuevo. Cerró los ojos por un momento y dejó que los recuerdos aparecieran uno tras otro, como si cada rincón del rancho guardara una parte de su historia. El primero en llegar a su memoria fue su abuelo. Lo recordó caminando por aquellos mismos senderos con el paso lento, pero seguro, llevando siempre una herramienta al hombro y un sombrero gastado que lo protegía del sol. Desde niña le había escuchado decir que la tierra nunca traicionaba a quien la trabajaba con honestidad. En aquel entonces Teresa no comprendía el verdadero significado de esas palabras. Creía que solo hablaba de sembrar y cosechar. Sin embargo, con el paso de los años entendió que también hablaba de la vida. Igual que la tierra, las personas responden al esfuerzo, a la paciencia y a la constancia. Nada florece de un día para otro. Después pensó en doña Firmina, aquella vecina que apareció cuando más sola se sentía. Nunca olvidaría la primera vez que la vio llegar cargando un costal de semillas y una sonrisa sincera. No hizo preguntas incómodas ni esperó explicaciones. Simplemente comenzó a enseñarle lo que sabía. Le mostró cómo preparar el suelo antes de sembrar, cómo reconocer cuando una planta necesitaba agua y cómo proteger los cultivos de las plagas sin desperdiciar los pocos recursos que tenían. Más que técnicas de cultivo, le enseñó a confiar en sí misma. Cada consejo venía acompañado de una historia y cada historia escondía una lección sobre la paciencia, la humildad y la importancia de no rendirse ante las dificultades. También recordó a don Gerardo, el hombre que había cuidado los documentos del rancho con la misma responsabilidad con la que otros protegen un tesoro. Gracias a él pudo recuperar aquello que por derecho pertenecía a su familia. Teresa comprendía ahora que algunas personas llegan a la vida para cambiar el rumbo de una historia con gestos que parecen pequeños, pero que terminan siendo decisivos. Si él no hubiera actuado con honestidad, quizá ella y sus hijos nunca habrían tenido un lugar donde comenzar de nuevo. Aquella idea la llenó de gratitud y le hizo comprender que la bondad muchas veces aparece de las formas más sencillas. Su pensamiento viajó entonces hacia sus hijos. Recordó los primeros días en el rancho, cuando ambos corrían por el patio sin entender demasiado lo que estaba ocurriendo. Al principio todo era desconocido para ellos, los animales, las herramientas, el trabajo del campo y las largas jornadas bajo el sol. Poco a poco fueron adaptándose. Aprendieron a respetar la naturaleza, a valorar cada alimento que llegaba a la mesa y a celebrar las pequeñas victorias, como el nacimiento de un becerro o la primera cosecha que lograron sacar adelante. Teresa comprendió que el rancho no solo les había dado un hogar, sino también una manera distinta de entender la vida. Entonces se vio a sí misma en aquel primer día. Llegó con una maleta vieja, 2 niños de la mano y un miedo que apenas podía ocultar. No sabía sembrar, cuidar animales ni reparar una cerca. Cada tarea parecía un desafío imposible. Hubo jornadas en las que creyó que no sería capaz de seguir adelante. Se equivocó muchas veces, perdió cultivos por falta de experiencia y pasó noches enteras preguntándose si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, cada error terminó convirtiéndose en un maestro. Aprendió observando, preguntando y, sobre todo, trabajando sin descanso. Descubrió que la experiencia no se hereda ni se compra, se construye con paciencia y con la voluntad de levantarse después de cada fracaso.
Mientras contemplaba el campo iluminado por la luna, Teresa sonrió con discreción. La mujer insegura que un día llegó buscando refugio ya no existía. En su lugar había una persona fuerte, capaz de enfrentar cualquier dificultad sin perder la esperanza. Comprendió que el verdadero cambio no había ocurrido únicamente en el rancho, sino también dentro de ella. La tierra había transformado sus manos, endureciéndolas con el trabajo, pero también había fortalecido su carácter y le había enseñado que incluso las semillas más pequeñas pueden convertirse en árboles inmensos cuando encuentran el lugar adecuado para crecer. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo el esfuerzo realizado había valido la pena y que el futuro de su familia estaba empezando a echar raíces tan profundas como las de los árboles que rodeaban aquel viejo rancho. Al amanecer del día siguiente, los primeros rayos del sol comenzaron a cubrir lentamente el rancho con una luz dorada que anunciaba el inicio de una nueva jornada. Teresa salió de la casa antes que nadie, como lo hacía desde hacía años, y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Frente a ella se extendía la tierra que tantas veces había trabajado con esfuerzo y dedicación. Los canteros de frijol se mecían suavemente con la brisa, mostrando vainas llenas que prometían una cosecha abundante. Más allá, la vaca esperaba tranquila junto al corral, mientras las gallinas empezaban a bajar de sus perchas buscando los primeros granos del día. Cada rincón del lugar transmitía una sensación de vida que resultaba difícil de explicar para quien no hubiera conocido aquel rancho en sus años de abandono. Mientras recorría el patio, Teresa recordó cómo era todo cuando llegó por primera vez. Las cercas estaban caídas, el techo dejaba pasar la lluvia y la maleza cubría gran parte del terreno. Parecía imposible imaginar que algún día ese sitio volvería a producir alimento y a convertirse en un hogar lleno de esperanza. Sin embargo, cada tabla reemplazada, cada surco abierto y cada semilla sembrada habían ido transformando poco a poco aquel paisaje. No ocurrió de un día para otro. Fueron meses de trabajo constante, de pequeños avances que muchas veces parecían insignificantes, pero que al final terminaron construyendo un cambio enorme. Aquella transformación era el reflejo de lo que también había sucedido dentro de ella. Poco después salieron los niños de la casa. Joaquín llevaba las herramientas preparadas para comenzar la cosecha, mientras su hermano menor corría por el patio con la alegría propia de la infancia. Verlos juntos llenó de orgullo a Teresa. Habían crecido rodeados de dificultades, pero también de valores que ninguna riqueza podía comprar. Aprendieron que el alimento no aparecía por casualidad sobre la mesa, sino que era el resultado del trabajo compartido. Sabían respetar la naturaleza, cuidar a los animales y ayudar sin esperar nada a cambio. Aquellas enseñanzas se habían convertido en el verdadero patrimonio que algún día recibirían. Doña Olivia también salió unos minutos después. Caminaba despacio, apoyándose con cuidado en el marco de la puerta mientras observaba todo lo que ocurría a su alrededor. Durante unos instantes permaneció en silencio, contemplando el movimiento de la familia. Era evidente que el rancho había cambiado mucho desde la última vez que lo había visto. Ya no era una propiedad olvidada ni una casa deteriorada por el paso del tiempo. Se había convertido en un lugar lleno de orden, trabajo y dignidad. La anciana sintió un profundo respeto por la mujer que tenía frente a ella. Comprendió que Teresa había logrado levantar aquel hogar con sus propias manos, enfrentando dificultades que muchos no habrían soportado. Sin necesidad de grandes discursos, doña Olivia comenzó a colaborar en las tareas más sencillas. Ayudó a limpiar algunas verduras, acomodó utensilios en la cocina y preparó café para todos cuando hicieron una pausa. Eran gestos pequeños, pero suficientes para demostrar que también deseaba formar parte de aquella nueva etapa. Teresa observó cada uno de esos detalles sin decir demasiado. Sabía que la confianza no se recuperaba de un momento a otro. Igual que una planta recién sembrada, necesitaba tiempo, cuidados y paciencia para crecer con fuerza. Lo importante era que ambas parecían estar dispuestas a intentarlo. Al finalizar la mañana, las primeras canastas de frijol ya estaban llenas.
Joaquín sonreía orgulloso mientras acomodaba cuidadosamente la cosecha, y su hermano imitaba cada uno de sus movimientos con entusiasmo. Teresa contempló la escena sintiendo una emoción difícil de describir. Aquellas manos que años atrás no sabían distinguir una semilla de una piedra ahora eran capaces de sostener el fruto de incontables jornadas de esfuerzo. Comprendió entonces que la verdadera prosperidad no consistía únicamente en llenar un granero o en tener una buena cosecha. La mayor riqueza estaba en haber construido una familia unida, un hogar lleno de respeto y una vida basada en el trabajo honesto. El viejo rancho, que alguna vez fue símbolo de abandono, se había convertido en la prueba de que incluso los lugares más olvidados pueden volver a florecer cuando alguien decide no rendirse jamás. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas y la última canasta de frijol quedó acomodada junto al granero, Teresa se permitió detenerse por primera vez en todo el día. Permaneció de pie frente al campo, observando cómo el cielo cambiaba lentamente de color, pasando del dorado intenso a los tonos anaranjados y violetas que anunciaban la llegada de la noche. A su alrededor todo parecía hablar de vida. El viento recorría las plantas maduras con un murmullo suave, las aves regresaban a sus nidos y el humo que salía de la cocina ascendía lentamente hacia el cielo. Durante años había soñado con un momento como aquel sin saber si alguna vez llegaría. Ahora comprendía que los sueños más importantes no siempre aparecen de repente, muchas veces crecen despacio, alimentados por el esfuerzo cotidiano y por la decisión de seguir adelante incluso cuando el cansancio parece más fuerte que la esperanza. Mientras contemplaba el paisaje, recordó nuevamente el día en que cruzó por primera vez el viejo portón del rancho. Entonces solo llevaba una maleta desgastada, 2 hijos pequeños y un corazón lleno de incertidumbre. No sabía cuánto tiempo podría permanecer allí ni si sería capaz de convertir aquel lugar abandonado en un verdadero hogar. Todo parecía demasiado grande para una mujer que apenas estaba aprendiendo a levantarse después de tantas pérdidas. Sin embargo, la tierra le fue enseñando poco a poco que ninguna cosecha nace el mismo día en que se siembra una semilla. Cada amanecer representaba una nueva oportunidad para corregir errores, aprender algo diferente y volver a intentarlo con más experiencia que el día anterior. También comprendió que ninguna persona llega lejos completamente sola. A lo largo del camino encontró manos dispuestas a ayudarla cuando más lo necesitaba. Algunas le ofrecieron un consejo, otras compartieron su experiencia y otras simplemente permanecieron a su lado en los momentos de mayor dificultad. Esas personas dejaron una huella profunda en su vida y le demostraron que la verdadera riqueza de una comunidad no está en lo que posee, sino en la capacidad de apoyarse mutuamente cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Gracias a ellas descubrió que pedir ayuda no era una señal de debilidad, sino una muestra de confianza en quienes desean ver prosperar a los demás. Al mirar a sus hijos jugando cerca del granero, Teresa sintió una paz que hacía muchos años no experimentaba. Joaquín seguía siendo un niño, aunque la vida le hubiera exigido responsabilidades demasiado pronto. Su hermano menor reía mientras corría detrás de unas gallinas, ajeno a los sacrificios que habían permitido construir aquella nueva realidad. Ella deseó que ambos crecieran recordando no las dificultades, sino las enseñanzas que nacieron de ellas. Quería que entendieran que el trabajo honesto siempre deja frutos, que la dignidad no depende del dinero y que una familia permanece unida cuando cada uno está dispuesto a cuidar del otro sin esperar recompensas. Antes de entrar en la casa, Teresa dirigió una última mirada al rancho. Ya no veía únicamente un terreno cultivado ni una vivienda restaurada. Veía el reflejo de todo el camino recorrido, de cada lágrima derramada y de cada pequeño triunfo alcanzado con paciencia. Comprendió que la mayor herencia que había recibido no era aquella propiedad, sino la oportunidad de descubrir la fuerza que siempre había existido dentro de ella. Como una semilla que permanece escondida bajo la tierra hasta encontrar la lluvia adecuada, su valentía había esperado el momento preciso para florecer. Y mientras cerraba la puerta detrás de sí, supo que el verdadero hogar no era un lugar construido con madera o ladrillos, sino aquel espacio donde el amor,
La esperanza y la perseverancia logran echar raíces tan profundas que ninguna tormenta vuelve a arrancarlas. Porque la vida, igual que la tierra fértil, siempre recompensa a quienes tienen el valor de sembrar aun cuando el futuro todavía parezca incierto.